Funcionarios, señores diputados, el día de hoy hemos citado al señor ministro de Gobernación. Señor ministro, bienvenido a la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza. Así también hemos citado al viceministro de Seguridad, señor director de la Policía. Muchas gracias, bienvenido, señor al director del sistema penitenciario. ¿Usted es el director? Muy bien. ¿Y el director qué pasó? ¿Le dio alguna delegación? Afirmativo, por delegación no estoy aquí presente. Ok. ¿El director general de inteligencia civil? Señor director, subdirector. Subdirector general de inteligencia civil, el director traje la excusa. Muy bien, gracias. Bienvenidos, señores funcionarios del Ministerio de Gobernación. El objeto de esta citación es poder conocer los avances o qué resultados tuvimos como país del estado de sitio. Es el punto fundamental, señor ministro. No sé si usted o alguien más va a dar a conocer los resultados. Si quieren hacer uso de pantalla, lo pueden hacer. Bienvenidos todos, señores diputados, bienvenidos. Bueno, señores diputados, buenos días. Un gusto estar acá y les agradezco mucho por darme este espacio para poder dar más o menos los resultados que se han obtenido durante el estado de sitio. Solo quisiera hacer una remembranza de las razones por las cuales se generó este estado de sitio. Este estado de sitio no era algo que estuviera ya planificado con anterioridad, no era algo que formara, digamos, parte de una estrategia de seguridad previamente concebida. Resultó que hubo este amotinamiento simultáneo en tres cárceles, donde mayoritariamente habían miembros del grupo pandillero del barrio 18. Y a partir de ahí, luego de que se controlaron los motines, Solo para bienvenida, diputada Teresita de León. Gracias. Luego de que se controlaron los motines, hubo un contraataque contra 20 policías, de los cuales murieron 9 y fallecieron 11. Eso provocó la decisión de imponer un estado de sitio, dada la gravedad de la situación, y porque necesitábamos también tener una herramienta jurídica, legal, que nos permitiera actuar con mayor libertad. En esa virtud de este estado de sitio que fue aprobado por el Congreso, básicamente suspendió 3 artículos de la Constitución. El artículo 5, que habla de la libertad de acción; el artículo 6, que habla de la detención legal y la obligación de detener a una persona y ponerla a disposición de un juez dentro de las próximas 6 horas; y el artículo 33, que habla de el derecho de manifestación. Luego de finalizado el estado de sitio, el lunes pasado, como resultado tuvimos 3.870 aprehensiones, de las cuales 79 de estas aprehensiones eran de personas que pertenecen a estos grupos pandilleriles, y el resto, 3.791, de personas que han cometido distintos actos delictivos. De estos 79 pandilleros, 55 pertenecen al barrio 18, 24 pertenecen a la Mara Salvatrucha. Se capturó a 124 extorsionistas, 19 personas acusadas de trata de personas, los llamados coyotes, y 7 personas que tenían solicitud de extradición. Esto en el plazo de 30 días que duró el estado de sitio. También dentro de las aprehensiones se capturaron a 2.718 personas en flagrancia, 1.069 con orden judicial y 83 menores que fueron remitidos a distintos centros de acogida. También se incautaron 348 armas de fuego, 5.523 municiones de múltiples calibres, 6 municiones antitanque. Se consignaron 2.892 motocicletas, se recuperaron 53 vehículos, se consignaron 823 vehículos, se incautaron 9 artefactos explosivos,
Se incautaron 453 cargadores para arma de fuego. Se recuperaron 120 motocicletas que tenían reporte de robo. Se incautó dentro de la prisión Renovación 1 12 radios transmisores. Se incautaron en distintas requisas que se hicieron en los centros carcelarios 288 teléfonos, tenían casi un call center montado dentro de los centros penitenciarios. Se incautaron 473.811 quetzales en efectivo, 8.062 dosis de estupefacientes. Se desactivaron 44 cámaras de videovigilancia que habían en ciertos barrios que eran controlados por estos grupos pandilleros. Y en general se realizaron 4.928 operativos, 1.009 allanamientos, 15 requisas. Se incautaron 5 toneladas de cocaína y también se desarticuló un laboratorio de pasta base para cocaína que contenía 6 toneles con hojas de coca triturada, 6 toneles con gasolina, 3 sacos de sulfato de amoníacos, 2 sacos de cal y una máquina trituradora. No menos importante es que, comparado el periodo en el que estamos, a partir, por ejemplo, del 1 de enero al día de, lo voy a poner al día de ayer, comparado con el año 2025, tuvimos una reducción del 50% de homicidios. Y también, comparado el mismo periodo, del 1 de enero al 18 de febrero, hemos tenido la cantidad más baja, la cantidad de homicidios acumulada más baja de los últimos 5 años, de los últimos 25 años, perdón. De los últimos 25 años tenemos la cantidad más baja de homicidios. Tenemos implementado el plan Centinela en Escuintla, un departamento muy violento y que ahora hemos logrado incluso tener 12 días con 0 homicidios. Y también, bueno, ahora hemos implementado el plan Centinela metropolitana que pretende replicar lo que hemos hecho en Escuintla en la ciudad capital, pero solamente focalizado en sectores donde los grupos pandilleros ejercen su control y ejercen sus actividades criminales. Esto en términos generales, señor diputado. Señor ministro, ¿alguien más de su equipo, si tiene algo más que agregar sobre los resultados del estado de sitio? Sí, pregunto, si alguien más quiere agregar. Si no hay nadie más, señores diputados, ¿alguna pregunta sobre los resultados del estado de sitio? ¿Alguna observación? Señor ministro, por los datos que usted acaba de vertir, vemos que el estado de sitio sí tuvo sus resultados positivos. Sí tuvo sus resultados. De acuerdo a su experiencia, o sea, el poco tiempo que tienen al frente del Ministerio de Gobernación, sistema penitenciario. Nosotros en el Congreso de la República tenemos información, bueno, es información que llega en una forma extraoficial, que los reos tienen celulares, tienen licor, en los pueblos hasta motocicletas tienen adentro, tienen una serie de cosas que ustedes mismos han encontrado en las requisas. Incluso, señor ministro, yo no sé si ayer salió en prensa, en un noticiero, que una empresa de cables instalando postería estaba para el Boquerón para instalar internet. Entonces, no sé si tienen videos para ilustrar un poco sobre lo que nos hemos informado de la crisis del sistema penitenciario. Yo no sé si vamos a coincidir que el gran problema lo tenemos en el sistema carcelario. Tenemos el gran problema como la fuente donde se generan las extorsiones y un alto porcentaje de criminalidad en el país, señor ministro. Entonces vamos a poner algunas cuestiones ahí para que usted pueda ilustrarse. Yo creo que hasta informado.
y cómo, como país, entrarle a esos grandes problemas que tiene el sistema penitenciario. ¿Ya? Tenemos información, ministro, que se siguen fugando los reos. O sea, ¿cómo hacer un sistema de conteo, de control? Pero veamos los videos por favor. Está pasando con los privados de libertad, esos constantes que se realizan por parte de las fuerzas de seguridad. Según información que se ha tenido hasta el momento, imagínense ustedes, los reos tenían un arsenal oculto en la prisión. De esta cuenta, la Policía Nacional Civil incautó armas tras revisa en cárcel de Chimaltenango. En este operativo, donde participó la PNC a través de sus distintas especialidades y en apoyo al sistema penitenciario, ejecutó una diligencia del Centro Preventivo para Hombres y Mujeres de Chimaltenango. Ahí fueron localizadas armas de fuego ocultas en el sector de aislamiento. Durante la inspección, los policías descubrieron en un agujero en el piso de uno de los dormitorios 4 pistolas envueltas en nylon, 12 tolvas y 178 municiones. Además, se incautaron 2 cajas con 94 municiones adicionales y una tarjeta SIM. Al lugar acudió personal de la Fiscalía que realizó el eparaje de las armas y dio inicio a las investigaciones correspondientes. Y como resultado del hallazgo, fue detenido el privado de libertad Jorge Alberto Carrillo, de 46 años, quien, según registros, ingresó al centro carcelario en 2019. En este caso no se hace una detención, sino que únicamente se le da a conocer el por qué ahora tendría que enfrentar de nuevo a la justicia. Esto es por los delitos de robo agravado y transporte ilegal de armas de fuego, por los cuales estaba señalado en 2019 también. Él es señalado como el encargado del sector donde se localizaron las armas. Es decir, se tenía un anterior delito de transporte ilegal de armas, por eso es que sabía la forma de trasladarlas dentro del centro carcelario. En otros sectores inspeccionados fueron localizados objetos punzocortantes y accesorios para teléfonos celulares. Estos operativos están formando parte de las estrategias pertinentes para mantener el control y garantizar la seguridad de los centros sanitarios del país. Además, se están haciendo registros de los datos biométricos de cada privado de libertad, es decir, para verificar cómo está la situación en esas áreas en cuestión de seguridad y quiénes son los que están privados de libertad en esos puntos. Ahí claramente usted tiene las imágenes donde los elementos de la PNC estaban inspeccionando cada lugar y donde localizaron este arsenal. Son los números incluso que colocaron en cada punto de estos donde estaba este arsenal, y por eso es que ellos verificaron la situación en esta. Desde televisores hasta refrigeradoras, ventiladores y animales son parte de los hallazgos en una requisa en el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18. La requisa se llevó a cabo este jueves 5 de febrero entre el Ejército y la Policía Nacional Civil, mientras que la Fuerza Aérea Guatemalteca realizó sobrevuelos en el área, brindando respaldo estratégico a las fuerzas desplegadas en el lugar. En el centro carcelario se encontró e incautó lo siguiente: 370 televisores, 300 aparatos de sonido, 50 ventiladores, 10 aires acondicionados, 20 consolas de videojuegos, 10 refrigeradores, 7 teléfonos, una pesa digital, 65 envoltorios para posibles ilícitos, 10 cargadores de teléfono, un radio, 13 relojes, 8 máscaras antigas, 13 memorias USB, 258 cajas de cigarrillos, una PlayStation con sus controles, 200 bombas de feria, 5,000 quetzales en efectivo, 33 objetos punzocortantes, 11 perros de diferentes razas, un perico y 7 gatos. Todos los objetos fueron incautados, mientras que los animales fueron trasladados a una albergue en la División de Protección a la Naturaleza de la PNC. Esto es verdad, esto está muy dos adentro. Hablemos ahora también de lo que son las celdas en manos de los privados de libertad, cargadores, celulares, misiones en manos de los niños. El pasado miércoles, en el centro de detención preventiva para hombres y mujeres y
En el lugar se encuentran recluidos más de 300 integrantes de la estructura criminal de la Mara Salvatrucha. Durante la inspección, los uniformados reportaron la incautación de 3 pistolas calibre 9 milímetros, una de ellas con reporte de robo. Además, fueron localizados 10 cargadores y 120 municiones del mismo calibre. Como parte de las acciones del control, también participó la unidad móvil de protección táctica, DIPAFRON, y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica. Estas unidades realizaban procesos de perfilación y digitalización de datos biométricos de la totalidad de los privados de libertad recluidos en ese centro. Las autoridades indicaron que este tipo de operativos buscan mantener el control dentro de las cárceles, evitar la comisión de los delitos dentro de los centros de detención y fortalecer los registros de identificación de las personas privadas de libertad. Durante una requisa encabezada por la Fiscalía contra el delito de extorsión en el anexo del Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, fueron localizados 2 teléfonos celulares, uno de los cuales había sido utilizado para extorsionar a empresas del sector de alimentos y bebidas. Los privados de libertad, Daniel Quinteros y Walter Leiva, a quienes se les decomisaron los dispositivos móviles, fueron consignados y presentados ante el órgano jurisdiccional para resolver su situación legal por este nuevo delito. Por otra parte, durante la requisa realizada en el Centro Preventivo de Chimaltenango, las autoridades también localizaron otros objetos ilícitos. Cabe mencionar que en el sector de la destrucción del Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, ya se han localizado teléfonos celulares y se ha ubicado a una de las casos de la prisión de una serie de un teléfono celular. Yo les creo que en el departamento de Chimaltenango, en el nacional de aquella localidad, se han ubicado aparentemente situaciones ilícitas que vinculan con temas de armas de fuego. Me llamó mucho la atención lo de donde estaban metiendo una posteridad para meter internet muy. Vale. Pues también de lo que se localizó en el Boquerón Enlace. ¿Dónde está el papel? Ese ministro, si usted vio una noticia donde estaban metiendo una postería para cable de internet. No, ese no lo he visto. Muy. Hay una noticia donde hay que verificar, ¿va? Donde están metiendo una postería con cable de internet para el Boquerón. Una empresa no está autorizado eso. Está en el medio de comunicación El Espectador en Santa Rosa. Lo voy a verificar. Ajá, sí, eso, donde habría que verificar, va, porque se están metiendo una postería, se ven las fotografías, están metiendo un cable de internet hacia la cárcel del Boquerón. Bueno, ministro, el sistema en las cárceles es un problema que hace muchos años se viene dando que los privados de libertad han tomado el control de las cárceles. Son ellos los que mandan en el sistema penitenciario. Son los presos, las pandillas, que
que tienen el control de las cárceles. Y no solo las cárceles de la gran ciudad, sino las cárceles de los pueblos donde están los pandilleros toman el control. Señor ministro, el Ministerio de Gobernación tenemos información que ha comprado algunos escáneres para poder controlar lo que entra a las cárceles, ¿verdad? Hay un sistema de seguridad que dirige el sistema penitenciario para poder controlar lo que entra a las cárceles. ¿Y qué nos llama la atención? ¿Qué es la alarma más importante aquí, ministro? Es de que cuando la policía hace las requisas, se van a encontrar con televisores, mire ahí, con mascotas, con chuchos, gatos y de todo en el sistema penitenciario. ¿Por dónde entra todo eso? ¿Por dónde entra? ¿Qué estamos haciendo para tomar el control, verdad? Tomar el control del sistema penitenciario. Ministro, noticias que se siguen fugando los presos, noticias que sigue la calacha en las cárceles. Cada día es más intensa el dominio que hacen las pandillas y cómo cobran las talachas a lo interno del sistema penitenciario. Ministro, aquí al Congreso, aquí se oye de todo. Y le doy una alerta para que usted pueda investigar, ministro, de que funcionarios del propio sistema penitenciario tienen sus operadores cobrando las talachas de 50,000 quetzales semanales, 70,000 y 100,000 quetzales. Y la oficina oficina contra la tortura lo puede ayudar a usted para que le pueda identificar qué le han dicho los privados de libertad, cómo es que se maneja ese sistema de las talachas en lo interno, las mafias que están metidas en el sistema penitenciario, y no hay poder de Dios que se pueda tomar el control de las cárceles. Lástima que no vino el director del sistema penitenciario. Él hubiera venido para poder conversar sobre esta problemática. ¿Y cuál es el camino a tomar, ministro, para tomar el control de las cárceles y bajar el índice de criminalidad en el país? Ya decía usted la cantidad de resultados que tuvieron con el estado de sitio. Y si no es el camino del estado de sitio, pero hay estados de prevención que nosotros como partido venimos pidiendo hace meses al presidente de la República para que decrete estado de excepción en todas las cárceles del país para que ustedes puedan tener el control de las cárceles. La pregunta es, ¿qué planes tienen ustedes ahorita para la toma del control de las cárceles? ¿Verdad, ministro? Le dejo el uso de la palabra. Gracias, diputado. El tema de las cárceles no es un tema de ahorita, esto es un tema heredado, que viene desde hace muchos años. De hecho, el sistema penitenciario ha sido históricamente la cenicienta del Estado porque es la institución a la que menos recursos se le asignan. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba Derecho, literalmente en el siglo pasado ya se hablaba de esta problemática y se hablaba de que las cárceles eran una especie de universidad del crimen, donde reos que tal vez entraban por un delito menor terminaban o salían básicamente preparados para cometer delitos de mayor calibre. Las cárceles pasaron de ser universidades del crimen a ser centros de mando criminales, desde donde se dirigían operaciones criminales, desde donde se extorsiona, desde donde se ordenan crímenes, etc. La razón o parte del por qué en el estado de sitio, o durante el estado de sitio, la criminalidad ha bajado ostensiblemente es porque hemos cortado completamente las comunicaciones de estos líderes criminales con el exterior. Y eso también nos ha motivado a generar un estado de prevención que tenemos ahorita vigente, precisamente para seguir manteniendo ese control de las cárceles, para evitar la visita y para que no se sigan dando órdenes desde las cárceles. Pero aquí hay un tema que hay que tomar en cuenta. Nosotros tenemos 24 centros penitenciarios con capacidad para albergar 6,000 reos. Y actualmente tenemos 23,700 reos en las cárceles. Tenemos una sobrepoblación del 340%. De hecho, ahorita durante el estado de sitio, el 10 de febrero, para ser exactos, terminamos el censo del 100% de los privados de libertad. Los tenemos plenamente identificados, tenemos sus huellas dactilares, los tenemos totalmente controlados a través de un control biométrico. Y eso no se había hecho nunca, pero ahora sí ya tenemos sabido
cuántos reos hay, en qué prisiones, a qué maras pertenecen cada uno. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: contra esos 23.700 reos que tenemos en las cárceles, tenemos apenas 4.000 guardias penitenciarios para custodiarlos. Guardias penitenciarios que, por cierto, ganan 4.000 quetzales al mes. Una guardia penitenciaria que no tiene jerarquía. Un guardia penitenciario el día de hoy puede estar haciendo guardia en una torreta y al otro día ser el director general del centro porque no hay personal. Tenemos ese enorme problema. Y esa situación de falta de motivación de la guardia penitenciaria, falta de jerarquización, mala paga, hace que los guardias se vean involucrados constantemente en actos de corrupción. Las noticias que usted me acaba de enseñar, si usted se da cuenta, todas esas requisas se han hecho a partir de que yo he tomado posesión como ministro. Hemos hecho requisa tras requisa y hemos desmontado auténticos call centers, auténticas cantinas que habían dentro de los centros penitenciarios. Hicimos una requisa, por ejemplo, en Cantel, que es un centro penitenciario donde no se había hecho una requisa en los últimos 6 años. ¿Por qué luego, cuando volvemos a hacer otra requisa, volvemos a encontrar otra vez todas estas cosas en el interior de las cárceles? Porque tenemos una guardia penitenciaria que ya mencioné, está muy propensa a verse involucrados en actos de corrupción. Entonces, ¿cuál es el camino? Tenemos que renovar la guardia penitenciaria, les tenemos que pagar más, la tenemos que jerarquizar, tenemos que crear mandos dentro de la guardia penitenciaria. Y esto no es tan simple como sucede en una empresa de que yo despido personal y contrato nuevo. Estos hay que prepararlos. Esta guardia lleva un proceso que no es tan rápido. Tengo que generar las plazas en ONSEC. Tengo que buscar el presupuesto para pagarles mejor. Ahorita estamos haciendo una convocatoria para reclutar 600 nuevos guardias penitenciarios que los queremos utilizar en las nuevas cárceles que vamos a inaugurar, porque si nosotros creamos la infraestructura, creamos nuevas cárceles con antigua guardia penitenciaria, no vamos a resolver el problema, porque lo que va a suceder es que vamos a tener una cárcel nueva con antiguos vicios. Ese fue el problema de Renovación 1, que una cárcel de máxima seguridad no solo tiene que ver con los muros, tiene que ver con los protocolos que se ejercen dentro de la cárcel. Y el problema de Renovación 1 es que se creó una cárcel con nuevos protocolos, pero con una guardia que ya de por sí estaba permeada por la corrupción. Nosotros tenemos escáneres en todos los centros penitenciarios, no body scan, escáneres para revisar la encomienda y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que los que controlan los escáneres son los mismos guardias penitenciarios, y son ellos los que de alguna manera inutilizan o pasan por otro lado la encomienda. Y entonces lo que tenemos es un problema serio de corrupción dentro de la guardia penitenciaria, que es lo que estamos tratando de enfrentar. Pero no puedo de la noche a la mañana despedir a toda la guardia penitenciaria. Tengo que crear una guardia penitenciaria que la sustituya. Entonces, claro, hemos encontrado armas de fuego, granadas, hemos encontrado antenas de Starlinks, hemos encontrado animales, hemos encontrado dinero, hasta máscaras antigas encontramos un día dentro de las cárceles, ya preparados por si había una nueva requisa donde se requiriera ingresar con gases lacrimógenos. Entonces, ya le digo, es un tema que viene heredado desde hace mucho tiempo. Estamos tratando, ayer firmamos ya el convenio formal con el Ministerio de la Defensa para construir la nueva cárcel de máxima seguridad. Ya desentrampamos el proceso para el inicio de la licitación de la construcción de la cárcel de Mazagua. Pero aquí hay otro tema de fondo también, que no solo es responsabilidad del Ministerio de Gobernación. Y me quiero referir a eso. Porque de los 23.700 reos que tenemos, hay 6.000 personas que están cumpliendo condena por lavado de dinero, que ya cumplieron su pena de prisión, pero que no han salido, porque la ley de lavado de dinero actual tiene esta particularidad. A la persona se le condena a ciertos años de prisión y a una multa equivalente al monto de lo lavado. Como las personas no tienen para pagar esa multa se convierte en días de prisión, normalmente a 100 quetzales por día. Esto les eleva la prisión a 50 años. A 50 años. En esa situación tenemos a 6.000 personas. Tenemos a 6.000 personas y esto lo tenemos que resolver, porque entiendo que se está discutiendo, se está conceptuando una iniciativa de ley para que la multa, producto de la condena por lavado de dinero, se convierta en trabajo comunitario y estas personas que ya cumplieron su pena de prisión puedan salir en libertad. El otro problema agregado es el tema de las personas que ya cumplieron pena de prisión, pero todavía están pendientes de hacer su procedimiento administrativo ante los juzgados de ejecución,
y ahí se genera un cuello de botella que ralentiza todo el trámite. Y en esa situación tenemos aproximadamente a otras 3.000 personas. Estamos hablando casi de 9.000 personas que ya cumplieron su pena de prisión y que no han podido salir en libertad. Luego tenemos el otro problema, la prisión preventiva. Hay muchas personas, casi la mitad de la población reclusa está en prisión preventiva. En su momento, el Congreso emitió una ley para que se pudiera utilizar el control telemático, el famoso grillete. El problema de esa ley es que tiene un problema de diseño. El control telemático no está contemplado como una medida sustitutiva y por eso es que los jueces no la aplican. Cuando nosotros hemos ido a hablar con los jueces de por qué no se utiliza más el control telemático, porque está muy subutilizado. Nosotros tenemos un control telemático con capacidad para controlar aproximadamente a 3.000 personas y el control telemático actualmente lo están utilizando 200 personas mucho. Está muy subutilizado porque los jueces no decretan el uso del control telemático porque ellos aducen que el control telemático no está contemplado como una medida sustitutiva, sino como una forma de controlar un arresto domiciliario. Entonces mi propuesta al Congreso, súplica al Congreso, es que se reforme el artículo 262 o 263 del Código Procesal Penal para que también se agregue el control telemático como una medida sustitutiva. Es una reforma muy simple, agregar el control telemático como la 13ª medida sustitutiva. Eso permitirá que los jueces lo apliquen en mayor medida y podamos de alguna manera deshacinar las cárceles de personas que están en prisión preventiva y que puedan llevar a cabo su proceso a través de este control telemático. Entonces son muchas cosas que hay tras esto. Tenemos cárceles que son arcaicas, tenemos cárceles que fueron construidas, si no estoy mal, hay una que tiene más de 60 años de haber sido construida. Y tenemos que, lógicamente, renovar esa infraestructura, renovar la Guardia Penitenciaria. No es fácil. La talacha es un mal que es histórico, pero yo sí le puedo decir, diputado, lamentablemente no tengo una forma estadística o concreta para demostrárselo, pero sí entiendo que la talacha, por lo menos a partir de que estamos en la gestión del Ministerio de Gobernación, ha bajado casi un 60-70%. No digo que ha desaparecido. Me imagino que en muchos centros penitenciarios esta mala práctica sigue ocurriendo. Pero lo que sí le puedo decir es que en mi gestión cuotas no hay, ni comisiones, ni nada que se le parezca. Así que el que yo he advertido que se encuentre en estas malas prácticas está solo ante la vida porque tendrá que enfrentar la justicia sola. Yo no vengo a apañar a nadie, no vengo a solapar a nadie, ni a aprovecharme de estas malas prácticas. Pero es un problema muy profundo que va a llevar un tiempo para poderlo resolver, pero en ese camino estamos. Gracias. Sobre el sistema penitenciario, señores diputados, ¿tienen alguna pregunta o preocupaciones de las que tenemos sobre cómo funciona el sistema penitenciario? Señor ministro, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Gracias, jefe de bancada. Señor ministro, compañeros diputados, funcionarios presentes. Señor ministro, como diputado representante del departamento de Escuintla, pues quiero mencionar que, pues obviamente, con este estado de sitio sí han bajado los índices de violencia, asesinatos, si no estoy mal, del 3 al 12 de febrero, son 3 asesinatos los que han habido, pues en comparación de lo que pues teníamos. Ha bajado el índice y pues no cabe duda de que pues se ha estado haciendo el trabajo. Por otro lado, quisiera saber qué plan se tiene para Escuintla, mediano, corto, mediano y largo plazo, para seguir con este control que tenemos ahorita, porque, como vuelvo a mencionar, se ha mejorado. Y con el tema de Renovación 1,
y la Granja Canadá, allí sí ha suscitado un tema ya de por años que en los lugares aledaños donde están los centros penitenciarios, hay un alto índice de delincuentes pues asociados con las cárceles, porque son familiares o gente que le trabaja pues a los privados de libertad. Me imagino que ustedes pues han de tener ese conocimiento, a tal grado que pues la gente se ha estado yendo de los lugares donde han habitado por años. Está la colonia San Carlos, Canadá, que pues, he tenido reportes de vecinos que han abandonado sus hogares porque ahí se concentra gran cantidad de delincuentes que operan para los privados de libertad. Por otro lado, con los temas de narcomenudeo, Escuintla realmente ha estado abnegado o saturado de ese tipo de negocios. Hablemos las áreas costeras, Puerto San José, Iztapa, Tiquizate. Y yo he visto pues que ustedes han hecho aprehensiones y han hecho allanamientos en todas esas áreas, pero yo quisiera saber cuál es el plan que tenemos para Escuintla, ya que para nadie es un secreto que Escuintla pues, es un departamento pujante económicamente, lo cual nos ha afectado durante los últimos años, los últimos meses, con el tema de extorsiones, sicariato, narcotráfico. Entonces, quisiera una respuesta sobre ese tema. ¿Cuál es el plan que tienen para contrarrestar todos estos temas para este departamento que realmente necesita mejorar en temas de seguridad? Porque, como le digo, hemos mejorado. La verdad que cabe mencionar, y ahorita estaba pidiendo la información a Escuintla y pues me lo están enviando con el tema de los asesinatos, pues ha mejorado muchísimo. Pero los otros temas pues se siguen dando, pues se han hecho aprehensiones, pero desde su punto de vista, ¿cuál es el plan que tienen para este departamento? Gracias. Señor ministro y señores diputados, estábamos en el tema del sistema penitenciario, después vamos a tocar el tema de policía y seguridad pública. Entonces, para que vayamos como avanzando en el tema del sistema penitenciario, que es cierto, es una escuela del crimen lo que hay. El ministro ya exponía sobre las metas a mediano y largo plazo, que hay que entrarle de fondo al problema. Y es cierto. Pero de inmediato, ¿qué vamos a hacer como país? Ministro, de acuerdo a lo que ustedes han analizado, militarizar las cárceles sería un paso de inmediato que pudiéramos tomar el control como país. Cuando digo que podamos como país tomar el control de las cárceles, porque lo que usted ha dicho y lo que hemos visto en las noticias es cierto. Viven como reyes los criminales en la cárcel, desde ahí mandan, tienen el centro de mando, ordenan asesinatos, ordenan extorsiones, ordenan casi todo lo que se ve en el crimen en el país. ¿Cómo someterlos al control del Estado? De inmediato. Ustedes acaban de emitir, ustedes como ejecutivo, o el presidente, un estado de excepción, que es un estado de prevención. Militarizar las cárceles, tomar el control de las cárceles, nuestro partido lo ha venido pidiendo. Si es el camino de inmediato, porque el estado de sitio ya le dio los resultados. Yo le dije a la prensa hace 3 días, si 100 estados de sitio tenemos que aprobar para tomar el control y bajar la criminalidad en nuestro país, pues lo tenemos que hacer. No se oye tan democrática la posición, pero es un tema de carácter urgente. Más de 10 asesinatos diarios en el país.
Las extorsiones tienen al país de rodillas. Las maras, los criminales andan en la calle, en las motorizadas que parece aquellas películas colombianas. Esa escuela de los sicarios del narco colombiano lo tenemos en nuestro país. Entonces, autoridades de gobernación, ¿qué tenemos que hacer como país para bajar y que nosotros, los guatemaltecos, podamos caminar en paz en las calles? Si ya está más que identificado que las cárceles es el centro de mando de la criminalidad en el país, ¿cómo tomar el control, ministro? Esa es la preocupación que nos tiene con el sistema penitenciario. Obviamente, con toda la mafia y la corrupción que históricamente ha pasado en ese sistema penitenciario. Es una mafia, eso es una cosa de toda la vida. Yo desde que tuve entendimiento, las cárceles ya se operaban así. Entonces, ni el policía que gana 4,000, ya, ni los escándalos, ni los muros perimetrales, ni las cercas eléctricas va a poder controlar la situación. ¿Cómo tomar el control? Porque lo que usted ha mencionado son metas a largo plazo. La construcción de las 2 cárceles, así es, porque hacen tamparon más agua, mejorar el sistema salarial de la guardia penitenciaria o la policía del sistema penitenciario. Todo eso hay que hacerlo, porque eso se debe hacer, porque ya es una solución integral a largo plazo. Ministro, mi pregunta como diputado jefe de bancada es, la UNE tiene razón de pedir que se militaricen las cárceles para tomar el control del centro de mando del crimen, como usted bien lo ha dicho, esa escuela del crimen. ¿Qué debemos de hacer para mañana? Para que estos criminales sean sometidos al orden y no vivan como reyes en el sistema penitenciario en las cárceles. Gracias, señor diputado. Mire, déjeme decirle, hoy por hoy sometidos están. De hecho, esa negativa de nosotros a permitir esos privilegios fue lo que provocó todos estos motines y todos estos ataques contra los agentes de policía. Yo no iba a tolerar que alguien durmiera o exigiera, porque no era una petición, una exigencia, que se le ingresara una cama king size a su habitación, que se le pusiera aire acondicionado en la habitación y que se le dejara o se le permitiera que mujeres entraran a dormir ahí sin ningún control, igual que la encomienda, o que se le permitiera que le llevaran comida de ciertos restaurantes del país, o que él quisiera decidir en qué cárcel quería cumplir su condena o no. Esa negativa nuestra, esa intransigencia nuestra a que eso sucediera fue lo que provocó todos estos amotinamientos y el posterior asesinato de nuestros policías. Hoy por hoy, nosotros tenemos con base en un acuerdo del año gubernativo, del año 2000, unos patrullajes conjuntos que los tenemos implementados en las cárceles, sobre todo donde hay mayor presencia de líderes pandilleros, que en este momento tienen círculos de seguridad alrededor de las prisiones, pero que también hemos implementado un centro de control antes de ingresar a la cárcel para requisar a la guardia penitenciaria, porque es que ya volvemos al problema de fondo. Tenemos un problema con la guardia penitenciaria y ahorita tenemos unos controles que requisan a la guardia penitenciaria para que a través de la guardia penitenciaria no se ingresen cosas al interno de las prisiones. Había quedado un tema pendiente que yo no le había respondido, diputado, pues con el tema de los reos fugados. Durante mi gestión se fugó un reo del Boquerón que luego fue capturado en Suchitepeques y lamentablemente ayer fue asesinado un guardia penitenciario y se fugó un reo que estaba recluido en la cárcel de Quiché. Ahí tenemos un problema de fondo y es que Huehuetenango no tiene un centro de detención preventiva. Entonces, todas las personas que están sujetas a un proceso en Huehuetenango están guardando prisión preventiva en el Quiché. Y entonces tenemos la necesidad de trasladar a estos reos desde el Quiché hasta Huehuetenango. Ya se podrá imaginar usted el desgaste que esto significa en términos de tiempo, recursos, personal, etcétera, etcétera, para estar trasladando a los reos desde Quiché hasta Huehuetenango. Nosotros tenemos que construir una cárcel preventiva en Huehuetenango para que no haya ese traslado o implementar que en esas
pláticas, ya estamos con la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, implementar módulos de videoconferencias en todos los centros preventivos para que no tengamos necesidad de estar haciendo estos traslados. Lamentablemente, este reo salió por una orden de un juez que ordenó su traslado para una cita médica. La información que tengo es que lo llevaron a la cita médica y cuando ya terminó la cita médica, el guardia estaba pendiente que lo llegara a traer el transporte del sistema penitenciario. Aparentemente, esa es una suposición, el reo lo convenció de que se fueran en un taxi hasta Quiché y en el camino el guardia fue asesinado y el reo salió, se fugó. Entonces, hay un error de procedimiento ahí lamentable que generó esta situación. Pero sí usted puede ver que lo que nosotros estamos haciendo constantemente en el corto plazo es no dar tregua dentro de las prisiones y estar haciendo requisas constantes. Muchas veces hemos hecho requisas cada 2-3 días precisamente para mantener ese control. Porque hasta que no logremos, porque no nos engañemos, no es esto un tema que yo lo pueda resolver en 4 meses. Esto es un tema más de mayor calado, que esto va a llevar más tiempo y va a necesitar más recursos también. Es un tema que pasa por el hecho de renovar la guardia, como repito, crear otra mística y todo eso, pero por el momento tenemos esa cobertura que nos brinda unos anillos de seguridad que implementamos con el Ejército de Guatemala, que a su vez tiene un puesto de control en las afueras del centro penitenciario, porque hoy por hoy la visita está suspendida, pero llegamos en un momento a analizar cómo era que se ingresaban cosas y la visita estaba suspendida. No hay que hacer muchos análisis para entender que aquí hay gente involucrada que está al interno del sistema penitenciario y es por eso que hemos implementado ese control en las afueras. Ese es un poco el tema en este momento. Ministro, del sistema penitenciario hay muchos temas que hablar. Ese es un problema muy grande que eso requiere más tiempo. Queremos solicitarle a usted que le instruya al director del sistema penitenciario, que lo vamos a citar por tercera vez, para continuar este tema, ¿verdad? Hay muchos temas que hablar, señores periodistas, bloqueadores de señal. Están los bloqueadores y todo el mundo desde adentro hasta con mejor señal están. Ahí hay una noticia que metiendo postes para meter cable de internet a la cárcel del Boquerón. Yo quiero que verifiquen esa noticia, si es cierto o alguna empresa está pagando la introducción del cable de internet, pero es que ellos tienen el control de eso. Ministro, ya para pasar al tema de seguridad, en el Estado, cuando ustedes realizan una requisa en el sistema penitenciario, ¿cómo se comporta la criminalidad? ¿Tienen ustedes datos? Así tan detallado como usted me lo pide, no lo tenemos. Lo que hemos visto ahorita es que al aislar a estos líderes pandilleros, al cortar completamente las comunicaciones desde el interno de las cárceles, el índice de homicidios ha bajado ostensiblemente, por lo menos el homicidio relacionado con los temas de grupos pandilleriles. Porque ahora lo que tenemos son más homicidios relacionados con otros temas, de violencia machista, de asalto, de cosas así. Compañeros diputados, ahora ya entramos en el tema de seguridad pública. Le hemos pedido al ministro que el director del sistema penitenciario acuda a la tercera citación para seguir con el tema de cárceles y sistema penitenciario. Tema de seguridad pública. Señor ministro, para que un policía pueda enfrentarse a estos criminales, primero debe comer. Policía sin desayuno, ¿qué va a hacer en la calle? Sin almuerzo. Primero tiene que comer. 2, tener un salario que le permita darle de comer a sus hijos y por lo menos una cama donde dormir y que el techo no se le llueva. Debe tener un equipo al nivel o superior a los que usan los criminales. Los criminales en nuestro país usan fusiles de asalto, ¿ya? Y el policía con una pistola 9 milímetros comprada hace 20 años. El policía sin chalecos antibalas. El policía sin radios de comunicación. El policía sin fusiles o armas
potentes o de grueso calibre que puedan enfrentar y reprimir a estos criminales. El policía con un salario de 4.100 creo que andan por ahí ahorita. Mire toda la problemática que usted la conoce y la conocemos nosotros. Con radiopatrullas que tienen que echarle combustible de la bolsa. Si se arruina una radiopatrulla, le va a pedir al alcalde que si le colabora con las llantas o con la muleta ¿ya? A rato la andan empujando. O sea, ese problema es un problema muy que viene hace muchos años. Ministro, nosotros como partido hemos presentado una iniciativa de ley al Congreso de la República y ahí le pedimos el apoyo a ustedes que nos apoyen técnicamente, donde proponemos que los policías puedan tener un aumento salarial anual del 5% al salario base, para que mejore su salario y el día de mañana cuando se retiren se vayan, por ejemplo, con el máximo de jubilación, que son 7,000 quetzales. Hoy se están jubilando unos policías con 4,000 y algo. Si estoy equivocado, me corrigen. Y los policías caídos en el cumplimiento de su función. Nosotros en la iniciativa pusimos que caídos en su deber, pero yo creo que hay que mejorar el concepto, caídos o que han perdido la vida en cumplimiento de su función. Los familiares del policía, perdón, esposa, hijos, padres, puedan tener una pensión vitalicia. Y que la pensión consista en el salario base más bonificaciones, lo que percibe un policía en ese momento. Tenemos datos que son de 30 a 40 policías que pierden la vida anualmente. O sea, no se afectaría el presupuesto del Estado, no afecta mayor cosa el presupuesto. Y el aumento, estamos hablando que son 130 millones al año. Entonces, como bien decía usted con los policías del sistema penitenciario, que hay que mejorar esa situación salarial, nosotros hemos propuesto esa iniciativa de ley y queremos el apoyo técnico del Ministerio de Gobernación. Señor ministro, vamos a invitar a la autoridad que usted considere, debe ser el viceministro administrativo, con un jefe de personal, director de policía, para que nos acompañen a mesa técnica porque se fue a la Comisión de Previsión Social. Nosotros somos los ponentes, para empezar a caminar en esa solución integral que necesita el tema de seguridad en el país. Ministro, ¿por qué no comprar las armas, no sé, de grueso calibre o potente, o que estemos superior a los criminales? Chalecos antibalas. ¿Por qué no comprar radiopatrullas de una vez incluido el mantenimiento de las patrullas? Sí. ¿Por qué no hacer en el contrato, si se van a comprar 1,000 patrullas, incluir el servicio? O a través, ministro, a través de un sistema de arrendamiento, un leasing, para que se le pueda dar mantenimiento a las radiopatrullas. Usted conoce, en el Progreso Guastatoya, hay un gran predio lleno de patrullas tiradas. Aquí por la zona 18 otro, en todos lados hay patrullas tiradas, abandonadas. Eso se debe corregir, porque también afecta el tema de seguridad. Los policías no tienen cómo moverse. Las armas, chalecos antibalas, la comida, el salario, mejorar la escuela, ¿ya? Y otras cosas. Yo no soy experto en seguridad, pero ustedes sabrán qué es lo que se debe mejorar. Y debemos de aprovechar en esta coyuntura política, hacer los cambios que se necesitan en esto. Porque yo veo un Congreso dispuesto a respaldar y apoyar todo ese tipo de medidas en contra de la criminalidad del país. Entonces, compañeros diputados, en el tema de seguridad, preocupaciones que ustedes tienen para que podamos, esta mesa es un debate político que nos permita reflexionar sobre los problemas que tenemos, que nos aqueja a todos. Las bandas criminales han tomado territorios por completo. Las maras, las pandillas financiando campañas políticas. Compañeros, el narcomenudeo, ¿cómo es posible la cantidad de criminalidad que han generado en el país? No digamos el narcotráfico.
¿Qué empresario con 2 dedos de frente va a invertir en nuestro país en esas condiciones que estamos? Es un problema de todos. Ministro, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué están pensando para fortalecer el sistema de la policía? Porque es la fuerza pública que da seguridad pública. ¿Y cómo ustedes van a plantearse de inmediato, de emergencia, para que la policía pueda realmente combatir estas bandas criminales que hoy tienen de rodillas el pueblo de Guatemala? A ver, nosotros tenemos un déficit actualmente de policías, comparado con la cantidad de habitantes que tiene el país. No hay suficientes policías para atender todas las incidencias que se dan en el día a día. Y básicamente, cuando montamos un operativo, cuando prestamos un apoyo, muchas veces, como se dice en buen chapín, vestimos un santo para vestir al otro porque no hay suficiente personal. De hecho, algo se ha mejorado porque el año pasado se graduaron 3.000 nuevos agentes y ahorita estamos en este momento entrenando a otros 3.000 para graduarlos en el mes de junio y julio. Y en el mes de octubre, noviembre, vamos a iniciar otro proceso para reclutar a otros 3.000 nuevos agentes. La idea es que al finalizar el periodo del presidente Arevalo tengamos incorporados 12.000 nuevos agentes de la policía en actividades de seguridad ciudadana. Tenemos hoy por hoy un déficit de armas, porque tenemos casi que la mitad de armas para la cantidad de agentes que se van a graduar, y es una situación que tenemos que solucionar. Lo que sucede acá es que nosotros estamos en negociaciones con varios gobiernos para adquirir con ellos directamente las armas, porque el problema histórico aquí en Guatemala es que los procesos de licitación se han visto manchados por un montón de señalamientos de corrupción, de tráfico de influencias, de comisiones. Yo quiero abstraerme completamente de esa situación y hacerlo con otro gobierno directamente me genera, primero, mejor precio, me genera evitar cualquier cuestionamiento de tráfico de influencias y de corrupción, comisiones, etcétera. Lo que estamos analizando es tiempos de entrega, porque ese es el otro problema que tenemos a veces. No es tan fácil como comprar hoy y que me traigan las armas y las municiones mañana. Los tiempos de entrega tardan porque también tenemos que lidiar con el trámite burocrático que tienen estos países al interno. Sí tenemos hoy por hoy una fuerza policial de 43.000 personas. Tenemos 30.000 chalecos, que básicamente sirve para que todos los agentes que andan en la calle en actividades de vigilancia tengan un chaleco antibalas. 30.000 chalecos tenemos ahorita. Y bueno, con esos 43.000 policías tenemos aproximadamente 130 policías por cada 100.000 habitantes. Pero el monto tiene que subir, porque Guatemala no es un país precisamente tranquilo, es un país que tiene muchos conflictos. A nosotros nos piden hasta que vayamos a ver que todo esté tranquilo en las elecciones de la Universidad de San Carlos, que como dije yo ayer, eso no debería constituir un tema de seguridad en ningún país del mundo, las elecciones universitarias, pero bueno, aquí se constituye también un tema de seguridad. Aquí es tema de seguridad hasta los partidos de fútbol, porque hay que mandar policías para que los equipos no se agreden, para que la gente no entre al campo. Bueno, hasta los partidos de fútbol es un tema de seguridad acá. Guatemala es un país complejo y hay que entenderlo y hay que enfrentarlo de esa manera. Por lo tanto, necesitamos más policías. Y